Espera un minuto a ver si se organiza. La compartí. Espera un minuto a ver si se organiza. La compartí. Espera un minuto a ver si se organiza. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de turismo de naturaleza en un marco muy importante, y es que este año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial del Turismo como, para el Día Mundial del Turismo del 2020, el turismo y el desarrollo rural. Entonces, es un tema completamente pertinente. Y bueno, mi nombre es Juliana Arango, los voy a estar acompañando durante este espacio como moderadora. Tenemos unos invitados muy especiales, nos acompañan Cipriano López, el vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad de Bancolombia. Ya enseguida les voy a dar un espacio, unos minuticos a cada uno para que se presente. Laura Romero, cofundadora de Awake Travel, y Hernán Acevedo de Acotur, y en unos minutos se nos va también a unir el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco. Entonces, si quieres, Cipriano, te presentas un poco, hablas un poco sobre ti, unos minuticos, un poco. Perfecto. Laura no se ha conectado todavía. Sí, Laura está en proceso. Ok, listo, si no, para que fueran primero las damas. Entonces, mientras se conecta Laura, Hernán y yo vamos contándoles. Juliana, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Un placer compartir este espacio con Hernán y con los otros colegas. Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos lanzando nuestra convocatoria de Encampo, que va desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Habíamos hecho ya un evento previo en Agroexpo hace algunas semanas, pero hoy queremos reforzar este tema en compañía de ustedes de Portafolio Verde, el impacto que tiene y la importancia que tiene para el país el agro colombiano, no solamente desde la competitividad, sino también desde el turismo, que tenga realmente un turismo que sea responsable. Entonces, mi nombre es Cipriano López, soy vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad de Bancolombia. Estoy ingresando a la organización, llevo más o menos un año larguito, feliz de estar en esta organización. Tengo un grupo de compañeros muy bueno, estoy aprendiendo muchísimo con ellos.
Hoy vamos a estar hablando de una de esas capacidades que tiene Innovación y Sostenibilidad en Bancolombia, que es la Fundación Bancolombia. Y digamos que el propósito de la fundación es conectar el campo colombiano, y ahora les voy a dar un poco más de contexto, y también hacer parte de ese vehículo del propósito superior del banco. Entonces, hoy nuestra conversación va a estar muy centrada en nuestra fundación, ese impacto que tenemos, y para mí es un honor y un placer ser parte de este conversatorio. Espero que muchas personas puedan participar, que nos hagan preguntas, y que en los temas logísticos nos disculpen, que siempre es un reto la conectividad. Yo creo que la virtualidad nos ha traído grandes avances, pero también nos trae grandes retos. Cuando hay que conectarse o por un modelo o por el otro, no siempre los dispositivos funcionan. Entonces también pedirles disculpas y que sean pacientes mientras llegan los otros colegas del panel. Muchas gracias, Juliana, y Hernán, un placer tenerte con nosotros. Perfecto, Cipriano, muchas gracias. Hola, bueno, buenos días. Les damos la bienvenida entonces. Por aquí llegó, ya nos acompaña el viceministro de Turismo, Julián Guerrero. Entonces, Julián, en este momento nos estamos presentando cada uno. Si quieres, das una introducción sobre ti y sobre tu rol, y luego le damos paso entonces a Hernán para que se presenten y ya podamos entonces conversar ya del tema en materia. Juliana, muchas gracias. Vice, creo que se te activó el mute. Estás en silencio, no te escuchamos. Ya. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Juliana, ¿cómo estás? Hernán, Cipriano, ¿cómo les va? Qué pena la demora, pero la verdad tuve problemas para poder entrar. Y bueno, pues nada, me presento. Soy Julián Guerrero, viceministro de Turismo, y un placer estar aquí en la reunión. Perfecto, Hernán, entonces tú. Muy buenos días a todos. Cipriano, Juliana, muchísimas gracias por la invitación. Julián, un gusto compartir este espacio contigo. Mi nombre es Hernán Acevedo, soy empresario de turismo, trabajo en PIC DMC Colombia, que pertenece a Intrepid Group de Australia, y aparte de eso soy parte de la junta directiva de ACOTUR, la Asociación Colombiana de Turismo Responsable. Ok, perfecto. Entonces, si quieres nos cuentas, Julián, un poco sobre el contexto, sobre la situación actual del turismo de naturaleza en Colombia, con énfasis en el desarrollo del campo colombiano, de pronto un poco de cifras, retos, oportunidades. Tenemos un documento completamente fresco y nuevo que es la Política Pública de Turismo Sostenible, que inclusive está enmarcada en el post-COVID. Entonces, si quieres nos compartes un poco sobre esta actualidad. Bueno, pues nada, nuevamente gracias por la invitación. Creo que el tema es fundamental y arranco por decir que el tema del turismo rural es tan importante y tan en boga en el mundo aún antes de la pandemia, que este año la Organización Mundial del Turismo, el órgano rector de Naciones Unidas del Turismo, declaró el 2020 como el año del turismo rural. Colombia tiene un potencial enorme de desarrollo en esta materia. Colombia es un país, calculen ustedes, de un tamaño similar al que tienen España, Francia y Portugal juntos, 1 millón de kilómetros cuadrados solamente en su porción terrestre. Tenemos casi otro 1 millón de kilómetros cuadrados en mar. Pero imagínense ustedes, esos 3 países de Europa tienen una población de 135 millones de habitantes, Colombia tiene 50. Esos 3 países reciben al año 180 millones de turistas, mucho más que su población. Colombia el año pasado, que fue el mejor año del turismo en su historia, recibió 4,5 millones de visitantes no residentes, de turistas. Entonces, no hay duda de que, primero, este es un país rural, es un país que tiene unas extensiones enormes de tierras,
y además tiene una característica que quizá lo separa de otras regiones, otros países de América Latina, y es que este es un país de regiones. Y ustedes me van a decir, bueno, pero todos los países del mundo son países de regiones. Sí, todos los países del mundo son países de regiones, pero en Colombia son marcadísimamente diferentes. Nosotros tenemos, como sabemos, una parte en el Caribe, en el Pacífico, los Andes, la Amazonía y la Orinoquía. Ustedes cogen cualquier otro país de América Latina, por ejemplo, Perú, un país bellísimo y turísticamente muy importante, con lugares como Machu Picchu, y uno se pregunta, ¿tienen el Pacífico? Sí. ¿Tienen Andes? Sí. ¿Tienen Amazonía? Sí. ¿Tienen Caribe? No. ¿Tienen Orinoquía? No. Tomemos otro país, Venezuela. Por supuesto, pues no es que el turismo esté muy de moda en nuestro país vecino, pero igual, ellos tienen Orinoquía, sí. Caribe, sí. Pacífico, no. Andes, no. Amazonía, no. Entonces, uno se da cuenta de que Colombia realmente tiene un potencial y una diversidad enorme, y una persona que viaja a nuestro país, un extranjero, puede escoger a su antojo, combinar ecosistemas tan distintos como un páramo y la selva tropical húmeda de la Sierra Nevada de Santa Marta o cosas por el estilo en un solo viaje. En ese sentido es una muy buena puerta de entrada a lo que América Latina representa. El interés en Colombia de los viajeros internacionales viene en un crecimiento sostenido durante los últimos años. Les doy solamente un ejemplo. La asociación más importante de turoperadores de Estados Unidos, USTOA, el año pasado, ellos cada año sacan una encuesta para definir o determinar cuál es el destino emergente más importante cada año. El año pasado sacaron la encuesta y Colombia quedó de número 1 como destino emergente para visitar en el 2020. Entonces, digamos que desde una perspectiva de largo plazo, del camino bueno por el que Colombia va, nosotros vamos por muy buen camino y yo no tengo duda de que Colombia no ha perdido nada. Si algo ha ganado en esta pandemia, porque yo creo que coinciden los analistas de las tendencias de turismo en el mundo, que va a haber un interés más grande por el turismo rural, por el turismo que supone un menor número de personas reunidas, el turismo de aventura, de naturaleza, y aquí hay literalmente miles de lugares en el país que se pueden visitar, que se pueden descubrir, que no tienen un turismo masivo todavía y que son muy atractivos para los viajeros que estamos viendo con posterioridad a la pandemia. Claro, para responder tu segunda parte de la pregunta, pues si uno lo ve desde el punto de vista de la pandemia, pues esto es lo peor que le pudo haber pasado al turismo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ese cierre, digamos, de la actividad turística casi por completo durante 6 meses, pues es algo que ha golpeado muy fuertemente a la industria. Durante los 6 meses que llevamos, tratamos de adoptar una serie de medidas de mitigación que tuvieron que ver con el aplazamiento de obligaciones tributarias, líneas de crédito, el sello de bioseguridad turística, todas herramientas para mitigar el impacto, y ahora que estamos en la fase de reactivación, ya con la apertura de la actividad turística a partir del 1 de septiembre, pues la idea es seguir adoptando una serie de medidas para acompañar a todos los empresarios en esta fase de reactivación y a los destinos turísticos también. Pero estoy seguro que Colombia tiene la resiliencia, la fuerza para sobrellevar estas dificultades enormes. Colombia es un país que ha estado acostumbrado a solo dificultades a lo largo de su historia, y esta no va a ser la excepción de una de ellas que podamos sobrepasar entre todos juntos. Mencionabas algo muy importante y es el tema de la reactivación económica, ¿cierto? Y esto nos lleva también a pensar un poco en las oportunidades económicas que hay en el campo, ¿cierto? Y cómo el sector turismo es una de las opciones más viables económicamente que podemos tener ahora si se piensa estratégicamente desde la parte de los encadenamientos, desde la parte del desarrollo integral, desde la parte de la familia rural como base de esa receptividad del turismo y de los prestadores de servicios en territorio, ¿cierto? Y entonces acá yo quisiera conectar esto que tú nos cuentas de este contexto con una pregunta para Cipriano, y es cómo el turismo de naturaleza aporta a la sostenibilidad del campo y cuál es la situación actual del turismo de naturaleza en el país. Bueno, Juliana, pues lo primero es que estoy con 2 grandes expertos del tema, entonces espero poder aportar y que mis colegas me complementen.
Yo quisiera complementar un poco la primera pregunta que le hacías al vice, y más desde mi experiencia, porque soy un viajero innato. Me he recorrido este país en jeep, en mula, en chalupa, en lo que sea. O sea, me conozco Colombia y me la he disfrutado muchísimo, y he podido ver esa realidad de de esas Colombias de verdad, que además de unos lugares hermosos, paradisíacos, tenemos unas personas con una vocación de servicio súper importante. Yo creo que eso también marca la diferencia, la calidez de nuestras personas, esa cercanía, esa voluntad de servicio. Cuando uno llega a esas comunidades, los reciben a uno con los brazos abiertos, y eso marca la diferencia, porque uno puede tener unos lugares muy bonitos, pero si la gente no es cálida, entonces finalmente uno se va como incompleto. Entonces yo quería resaltar eso. Esa diversidad no solamente es geográfica, esa diversidad es cultural, y es muy distinto lo que se come, lo que se escucha, los rituales que uno vive en esa Colombia del norte, como se llama popularmente la costa mojada y la costa seca. Es muy distinto Riohacha a Sincelejo, son dos planetas totalmente distintos. Es muy distinto, digamos que la altillanura y la zona centro con la zona sur y el Pacífico colombiano, y obviamente la Amazonía y la Orinoquía. Entonces aquí tenemos un país muy rico, con muchísimas oportunidades, pero también con muchísimos retos. Y yo creo que uno de los grandes retos que tiene este país es la formalización del turismo. Cuando uno va a otros lugares del mundo que probablemente no tienen estas bellezas que hemos enumerado, y simplemente por ponerle a eso como un piso, es: nosotros somos el país número 1 en aves y orquídeas del mundo. Somos el número 2 en reptiles, anfibios y en mariposas. Somos el segundo país de mayor diversidad del mundo. O sea, tenemos una riqueza enorme, y muchas veces ni siquiera nosotros la aprovechamos, pero sí tenemos que profesionalizar mucho más a nuestros operadores turísticos. Yo, digamos que en esos recorridos por el país, hay veces he sentido mucha felicidad, pero otras veces me he sentido un poco vulnerable y expuesto, porque sobre todo en ese turismo de aventura, uno encuentra unos operadores logísticos con mucha energía, pero muy mal formados. Entonces tenemos un reto muy grande, y es la seguridad ante todo de nuestros turistas. Es que esas compañías realmente se vuelvan empresas como en el mundo. Y aquí Hernán representa una de esas potencias del mundo, que es Australia. El año pasado tuve un regalo de la vida, que hice un mini sabático y estuve 2 meses recorriéndome Australia y Nueva Zelanda en carro casa y Australia en carro, y uno ve el profesionalismo que tienen. Pero entonces digamos que tenemos mucho potencial, tenemos mucho talento, pero tenemos que pasar a volvernos realmente unos empresarios del turismo. Seguramente eso es lo que nos va a contar ahorita Hernán, y lo que nos enunciaba el ministro en esa política pública de poder formalizar a nuestros operadores logísticos, y que realmente nos volvamos en un país que literalmente exporta e importa un servicio de alto valor agregado. Entonces, a tu pregunta, nosotros estamos trabajando de la mano, y hoy les contaba en la introducción, tenemos un buque insignia de nuestros proyectos desde la Fundación. La Fundación tiene 4 grandes pilares. El primer pilar es todo lo que tiene que ver con educación para la competitividad del agro. Hemos acompañado a más de 1.500, 1.600 jóvenes colombianos que por alguna razón no han tenido acceso a una muy buena educación, y nosotros los acompañamos en ese proceso de formación. El reto es pasar ya al segundo pilar, es la competitividad en el agro. Es que esos jóvenes puedan realmente regresar a sus pueblos o a sus lugares de origen, y puedan, o algunos, montar sus emprendimientos y sus empresas de agro, u otros puedan montar sus emprendimientos de turismo. Para que de esos pequeños negocios, que hoy entonces en ese segundo pilar de competitividad tenemos nuestro buque insignia, que se llama Encampo. Encampo lo que está buscando es, ponemos unos recursos al frente, son un esfuerzo muy grande que hace el Grupo Bancolombia, un capital de más o menos 1.000 millones de pesos, que vamos a distribuir en distintas iniciativas, tanto agro como turismo. El año pasado no pudimos tener, digamos que, una muy buena selección de proyectos. Tenemos la esperanza que este año podamos seleccionar algunos proyectos de turismo, y hacia adelante entonces viene ya esa selección de esos proyectos. Hay un equipo que hace una selección y una curaduría. Después
se acompaña todo ese proceso después de la selección y hay mentorías, hay acompañamiento financiero, hay educación financiera, hay un proceso de formalización de estos negocios. Eso es uno. Otros son unas cápsulas de innovación y ahorita vamos a hablar un poco de Awake. Awake es una de esas inversiones que nosotros vimos con alto potencial en el turismo en Colombia. Entonces, cápsulas de innovación, inversión con impacto en el turismo y todo lo que estamos haciendo en Encampo para que mis colegas puedan seguir con los aportes. Muchas gracias. Sí, perfecto, Cipriano. Sí, como lo comentabas, pues Portafolio Verde y Fundación Bancolombia somos aliados en el programa Encampo y decías algo que tiene todo el sentido. Para el año pasado nos hubiera gustado recibimos casi 330, un poco más de 330 solicitudes o aplicaciones y hubiéramos querido tener más de turismo rural, turismo comunitario. Entonces me uno a tu voz y a tu llamado de que se animen y ojalá aprovechemos este espacio. Tenemos muy buen tiempo para presentarnos desde ayer que se abrió la convocatoria hasta el 31 de octubre. Tenemos para montar esos proyectos. Mencionabas algo también que quiero resaltar y es el tema de la biodiversidad del país. Seguimos siendo el país que tiene más especies por metro cuadrado en el mundo y eso es una riqueza absolutamente fenomenal, que países con mucha menos biodiversidad, menos ecosistemas, como lo mencionaba el viceministro, es que aquí tú puedes encontrar todos los ecosistemas y parejo a lo largo del año. Aquí no hay que cerrar los hoteles en invierno, porque aquí están abiertos 12 meses, 365 días. Entonces, con todo ese potencial, también tenemos una responsabilidad de cuidar esa riqueza y es frenar la deforestación, hacer proyectos productivos sostenibles, turismo sostenible, ¿cierto? Y nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y en cierto sentido tenemos que despertar y entender un poco cuál es nuestro rol. Y despertar en inglés se dice awake, y Cipriano nos mencionaba que vamos a conversar también con Laura Romero, cofundadora de Awake, que por temas tecnológicos no hemos podido lograr la conexión, pero nuestro compañero Gabriel de la Fundación Bancolombia la va a poner en altavoz. Y para Laura Romero, a Laura queremos preguntarle que nos cuente un poco sobre la historia de Awake, ese emprendimiento tan bonito que queremos y admiramos tanto en el entorno del emprendimiento colombiano, un poco la historia, cómo ha sido el trabajo en conjunto con Bancolombia, en este esquema de alianza que tenemos y además pues cuáles son los retos que ve Laura en este momento para el sector. Entonces le damos la palabra, el video a Gabriel y la palabra a Laura. Bueno, ¿cómo están? Ya que aquí Laura se conecta desde mi audio. Dale, Laura. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen ahí bien? Perfecto. Perfecto, Laura. Sí, perfecto. Bueno, qué pena los problemas, tenemos un tema de conexión de link, pero estamos mirando a ver cómo lo solucionamos. Y gracias por la invitación, primero. Pues creo que todo lo que dijeron tanto Hernán como Julián, que ahí estoy viendo como por afuera, es muy apropiado. Creo que sin duda, digamos que la oportunidad más importante es que Colombia es un país con muchísimos recursos, no solo en términos naturales, sino de riqueza cultural, y eso nos ha abierto un montón de oportunidades en el sector del turismo. En el caso de Awake, digamos, para hacer corta la historia larga, Awake es una empresa que surge hace 10 años, en un viaje que hicimos en el que nos remamos todo el río Magdalena. Duramos 40 días en el río, caminamos hasta el Páramo Las Papas, después remamos en rafting desde Neiva, desde San Agustín hasta Neiva, y después en kayak desde Neiva hasta Barranquilla. Y ahí digamos que fue como un descubrimiento del país y de una cultura y de unos paisajes y un territorio que nunca habíamos visto. Es la columna vertebral del país, y de ahí digamos que fue para todos como un despertar de bueno, esto no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, vamos a hacer viajes en kayak. Empezamos a hacer viajes en kayak por ríos de Colombia, nadie nos compró, nos quebramos una y otra vez con los viajes en kayak, pero de ahí nos dimos cuenta que mientras íbamos a los lugares y viajábamos, nos dimos cuenta que nosotros no teníamos que ser los guías y que realmente las personas locales en los lugares eran los mejores conocedores,
pero sobre todo la garantía de la posibilidad de conservar. Y nos dimos cuenta en ese momento que las personas locales, si eran las protagonistas, si eran las que recibían el mayor beneficio del turismo, que era lo que nosotros hacíamos, pues íbamos a tener generar los incentivos suficientes para que se conservaran esos ecosistemas que estaban en esos lugares. Y ahí nos empezamos a encontrar con muchas evidencias desde ese momento hasta hoy de cómo en la medida que uno realmente genera un impacto y genera oportunidades en esas comunidades locales, pues eso no solamente garantiza unas experiencias auténticas, innovadoras, de un alto valor para los viajeros que nos han puesto, digamos, frente a nuestros clientes en una posición muy buena, sino también que son la garantía y son nuestros mejores aliados para potenciar procesos de desarrollo social en las comunidades y que eso a su vez genera procesos de conservación de la naturaleza. Y ahí surgió el propósito de Awake, que es inspirar y empoderar a las personas para proteger la naturaleza. Nosotros somos una empresa de turismo, somos una empresa de tecnología, pero también somos una empresa con un propósito que es el que guía, digamos, nuestro trabajo. Y eso nosotros nos hemos dado cuenta que ha sido muy poderoso porque no solamente frente a los clientes ya no es una opción, digamos, ya no es un diferencial aportar positivamente al planeta, ya todos los clientes lo están buscando, al mundo, a la sociedad, sino que también es una forma muy estratégica de conseguir aliados muy relevantes, como es el caso de la Fundación Bancolombia, que pues, es socio ahora de Awake. Cerramos, de hecho, al inicio de la pandemia cerramos nuestra primera ronda de inversión con socios, pues la fundación que es el que está liderando la ronda, que decidieron, digamos, escoger a Awake no solo por ser una empresa que tiene unas condiciones, digamos, de negocio muy importantes, sino que también es una empresa y como principal factor es una empresa que genera un impacto positivo digamos, en las comunidades y en la naturaleza. Entonces creo que esa es como la historia larga hecha corta. Yo creo que ya, no sé si tienen alguna pregunta más, Juliana. Sí, teníamos la segunda parte de la pregunta un poco sobre los retos que tiene el sector ahora. Bueno, pues los retos son muchos. Yo creo que hay uno principal y es cómo reactivamos el sector. En eso pues venimos trabajando un tiempo de pues, cómo volvemos al estado anterior, ¿no? Cómo hacemos que el mercado se reactive en las condiciones también de los cierres, los temas de seguridad, los temas de salud pública, digamos como con el miedo que tiene igual la gente, tanto las comunidades locales como los viajeros, de viajar y volver al estado anterior. Y creo que ese es el primer reto. Estamos relacionados también con la necesidad que tenemos de asegurar el cuidado de todas las personas que van a viajar y que están relacionadas con el sector. Y ahí entra obviamente la aplicación de los protocolos de bioseguridad y cómo garantizamos que realmente cuando empecemos y mientras empezamos a viajar no estamos esparciendo el virus. Y creo que hay uno tercero importante y es cómo nos adaptamos a las nuevas necesidades del mercado. Y las nuevas necesidades del mercado no solamente están dictando como exigencias de los negocios, por ejemplo, que los viajes sean flexibles, que las cancelaciones sean flexibles, que los grupos sean pequeños, que haya lugares alejados y no masivos, sino también están exigiendo las empresas, digamos, una visión un poco más sostenible de los negocios. Y creo que ahí es donde, digamos, es un reto, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para aprovechar esta coyuntura que nos está llevando a ser un poco más conscientes, a usarlo a favor de potenciar negocios que sean más sostenibles, que tengan propósitos, que busquen no solamente el beneficio de sus socios, por ejemplo, empleados, sino de todos los que están relacionados con los negocios. Y creo que los clientes, aún más hoy en día, el turismo sostenible, el turismo regenerativo, el turismo de impacto, es una de las grandes tendencias que están moviendo la industria. Creo que el reto también es cómo desde el país podemos ofrecer y garantizar que eso pase. Creo que la estrategia y la política de sostenibilidad que está pues, planteando ahorita el viceministerio es algo muy acertado y creo que desde el sector privado también tenemos que impulsarlo porque digamos que el mercado lo está buscando. Entonces creo que ese sería el tercer reto más importante. Ok. Perfecto, Laura, mil gracias. Ahora, Hernán,
Pues primero, invitarte a que nos cuentes un poquito sobre la organización de la cual haces parte de la Junta Directiva y que estás representando hoy, y también que nos cuentes un poco, porque ustedes tienen 110 organizaciones afiliadas, entonces tú recoges información muy amplia del sector. Entonces, si nos puedes contar como qué se siente, o cuáles son las oportunidades para la reactivación del sector y cuál es el rol del gremio en la identificación de instituciones de apoyo. Gracias, Juliana. Bueno, antes que nada, contarles un poquito qué es ACOTUR. ACOTUR es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable. En realidad es un gremio relativamente joven. Tenemos poco más de 5 años establecidos como gremio. Tenemos, acabas de decir, 110 empresas. De hecho, para sorpresa de todos, el gremio ha venido creciendo durante la pandemia. Ya estamos cerca de los 120 empresarios, lo cual es una muy buena noticia para el sector y para el gremio, obviamente. El gremio está enfocado en incentivar el turismo sostenible, responsable. Tenemos presencia o tenemos empresarios en casi todo el territorio nacional, representando casi todos los departamentos del país. Y yo creo que la iniciativa de fundación de la Fundación Bancolombia con el programa En Campo es muy relevante, porque definitivamente el desarrollo rural del país es algo muy importante que hay que hacerlo y hay que hacerlo de muy buena manera. En nuestra experiencia como gremio que hacemos turismo en zonas rurales y en zonas apartadas del país, vemos que lo principal es poder brindarle una oportunidad de bienestar a los habitantes de la zona. Yo creo que eso es lo principal para que ellos tengan una opción de vida digna y a través de esta opción tengan la oportunidad de conservar el patrimonio natural que tienen y patrimonio cultural que tienen en estas zonas. Ya todos han mencionado lo rico que es este país. Yo creo que todos los que estamos conectados sabemos lo rico que es este país. Ese patrimonio tenemos que cuidarlo y el gremio ACOTUR tiene muy claro que una manera viable y en realidad posible y de manera rápida de implementar es el turismo de naturaleza, turismo sostenible y responsable, el que nos ayuda a mantener este patrimonio y a brindarle el bienestar a estas comunidades. En cuanto a qué oportunidades vemos en este momento, yo personalmente como operador, justamente la semana pasada con la reactivación del turismo nacional, que evidentemente es lo que se está activando y lo que vamos a tener durante los próximos meses, he hecho unas encuestas a unos grupos particulares de clientes potenciales y el 95% de las personas dicen queremos ir a zonas de naturaleza, queremos ir a zonas donde no hay mucha gente, no queremos ir a ciudades o ir a poblaciones pequeñas. Definitivamente con el tema de la pandemia, un proceso que ya venía andando en el país y era el cambio de mentalidad de los viajeros, yo creo que se está acelerando. Antes de la pandemia, la mayoría de colombianos pensaban en ir a viajar a San Andrés, a Cartagena, a Santa Marta. Poquito a poco venía creciendo la zona cafetera, venía creciendo la zona de Santander. Caño Cristales era un destino que venía creciendo de manera muy interesante antes de la pandemia. Yo creo que todos estos destinos de naturaleza, después de que pase la pandemia, van a estar mejor posicionados que antes. Los viajeros colombianos yo creo que cada vez son más conscientes de la riqueza del país, quieren disfrutarla, quieren aprovecharla y está en manos de nosotros como operadores lograr que esa operación de turismo ayude a conservar y que no le haga daño a los recursos naturales y culturales que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad muy grande con la ayuda del programa En Campo de Fundación Bancolombia. Ojalá que muchos empresarios sean beneficiados y de esta manera puedan operar turismo de la mejor manera para que tengamos patrimonio natural y cultural durante muchos años. En cuanto a entidades que nos apoyan, bueno, sobra decirlo, el viceministerio nos ha venido apoyando muchísimo en esta
en esta pandemia, en esta crisis. ProColombia, Colombia Productiva, ya estamos trabajando también con negocios verdes de Minambiente, que también es una muy buena opción, y Bancolombia, la Fundación Bancolombia ahora se presenta como un muy buen socio para ayudarnos a superar esta crisis. Laura, que con Awake forman parte de Acotur, dan fe de esto, así es de que hay oportunidades muy interesantes para aprovechar. También están las instituciones, o más bien la cooperación internacional, que también es una muy buena opción para proyectos. Y curiosamente, desde hace muchos años, antes de la pandemia, cooperación internacional de diferentes países ha venido invirtiendo en el turismo responsable y sostenible en Colombia gracias al potencial que tenemos. Así es de que yo creo que hay muchas opciones, y ahora que se está reactivando el turismo nacional, tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien en este gremio. Excelente, y sabes que yo conecto eso con algo que también, lo que tú decías ahorita del viaje local, del turismo rural, lo conecto con una oportunidad que también mencionaba el viceministro al inicio, y es esa tendencia del turismo a lugares no masivos. O sea, ya no es Cartagena y San Andrés, no, ya también queremos ir a páramos, ¿cierto? Como esa tendencia de donde yo pueda ir en carro, que no haya mucha gente. Y esta mañana yo estaba en otra teleconferencia con alguien que me decía, es que además todos estamos desplatados, es que uno ya no puede coger un avión para irse para Europa, o para Australia, o para China, o para Tailandia tan fácil. Pues yo creo que también eso, mal que bien, al sector turismo le genera una oportunidad que también enriquece a los colombianos, de que vía carro, como decía ahorita Cipriano, vía jeep o chalupa, conozcamos el país, que vamos al Magdalena Medio, que vamos a la Orinoquia, que vamos a la Amazonia, ¿cierto? Entonces yo creo que las oportunidades, o sea, si hay un pool de oportunidades interesantes para el sector ahora. Y yo quiero hacerle también una pregunta pues a Cipriano, aquí entre nos, ¿por qué invirtieron en Awake? ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a con lo que tú estás diciendo del turismo interno, es importante porque aquí seguramente hay muchos operadores logísticos y empresarios del turismo. Un dato de la OSD es que en los países en vía de desarrollo, o ya pues digamos de desarrollados, perdón, el turismo interno es 6 veces más grande que el turismo externo. O sea que estamos hablando de 6X. O sea, Colombia está en ese proceso. Ya nosotros hacemos parte de la OSD, obviamente tenemos muchos retos y muchos desafíos, pero hacemos parte de ese gran grupo de países que obviamente pues eso se traduce en que hay un poco más de capacidad de consumo, entonces las personas se pueden viajar al interior de estos países, pero es 6X, o sea que hay un potencial enorme, y con lo que tú decías va a ser más difícil salir. Entonces, además la tasa de cambio, digamos que juega un poco en contra para salir, pero juega a favor de los que vienen. Entonces yo creo que hoy hay un buen elemento, y en la OSD más o menos el 75% del turismo es local. Entonces yo creo que tenemos ahí, seamos positivos, seamos optimistas. Y a tu pregunta es, ¿por qué invertimos? El propósito de Bancolombia, y cuando Hernán dijo bienestar, yo dije, bien, vamos por buen camino, es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Eso es un reto gigante, porque cada una de esas palabras tiene unos desafíos del tamaño de un tepuy, como lo tenían ahorita en una foto, y ese desarrollo económico sostenible es que realmente el turismo sí sea sostenible, que cuando yo fui scout, y hay una máxima de los scouts que uno tiene que dejar el lugar mejor de lo que lo encontró, y no siempre pasa así en el turismo. Yo creo que el turismo tiene un reto, y lo hemos visto, puede ser muy depredador, entonces retos grandes en esa sostenibilidad del turismo. Y cuando hablamos de bienestar de todos, pues esa estrella polar, ese norte del propósito de Bancolombia, cuando encontramos un grupo de personas, porque ni siquiera es una empresa, es un grupo de personas con mucho talento, con mucha pasión, que tienen claro ese norte y ese propósito, pues uno hace clic, y realmente uno hace negocios que perduran y que son sostenibles en el tiempo con las personas, que se conecta con los fundamentales de la vida, cuando hay integridad y hay confianza. Entonces invertimos en Awake porque vimos más que un plan de negocio, que obviamente hicimos la evaluación financiera del plan de negocio, pues somos banqueros, obviamente,
pero nos conectamos fue con la pasión, con las personas, con ese propósito, con promover realmente el desarrollo sostenible de las comunidades. Como no solamente, que pasa mucho, y es en los lugares que uno puede visitar, encuentra que los locales reciben muy poco y los otros operadores en la cadena de valor se pueden lucrar muchísimo más, pero lo que se queda en ese lugar es muy poco. Entonces, el modelo de negocio de Awake realmente es generar capacidades, y parte de lo que me preguntabas ahorita, cómo hemos apoyado a Awake. Yo no soy el apropiado para decirlo, mejor que sean los voceros de Awake los que lo digan. En el momento en el que se cierra todo, Awake con muchas dificultades, tuvimos unos talleres de innovación, en esas cápsulas de innovación, se inventaron unos nuevos productos, unos nuevos servicios, casi que reserva tu viaje y vas poniendo esas cuotas y lo vas ahorrando. Y también se creó Awake U, que era una plataforma que fue cofinanciada o tuvo un patrocinio de UK Pact y de USAID para formar los operadores. Entonces, en un momento donde no había actividad, pues ellos, digamos que invirtieron tiempo y energía en esas capacidades de formación. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué invertimos? Porque nos conectamos con el propósito de esos seres humanos que realmente buscan la sostenibilidad como lo quiere buscar también Bancolombia. Excelente, excelente. Yo quería hacerle también una pregunta acá, como estamos hablando de oportunidades, al viceministro. Sí, tú hablaste ahorita un poco sobre el sello de bioseguridad, ¿cierto? Como una palanca importante para seguir adelante. Yo creo que aquí tenemos conectados muchos empresarios del turismo, algunos son negocio propio, otros son operadores, otros son operadores turísticos, otros son consolidadores. ¿Cómo eso puede ser parte importante ahora o clave en un modelo de negocio, de acuerdo con lo que ustedes ya han visto de lo que está pasando con ese sello? Bueno, no, he puesto mucha atención aquí a las intervenciones y tengo que decir que coincido pues con todo lo que se ha dicho. Yo no tengo duda de que la palabra clave de la reactivación del turismo es la palabra confianza. Necesitamos construir esa confianza del viajero y del consumidor, necesitamos recuperarla porque se perdió, y se perdió por el temor a hacer viajes donde haya riesgos de contagio. Todo lo que hagamos de la reactivación debería apuntar exactamente a eso, a construir la confianza. Y a eso es exactamente a lo que le apunta la certificación de bioseguridad, el sello check-in certificado, que lo que busca es, por una parte, reconocer a aquellos prestadores de servicios turísticos que están implementando de manera adecuada los protocolos de bioseguridad, arrancando por la resolución 66, pero todos los que han salido alrededor de parques temáticos, hotelería, tour operadores, restaurantes, bares, bueno, en fin, todos los que han salido. Y que ese reconocimiento se ha dado por un tercero imparcial, independiente y con las calificaciones para hacerlo. Pero tengo que decir una cosa muy importante, y es que el sello de bioseguridad no tiene un carácter obligatorio, es enteramente voluntario, no es un requisito para poder operar. Así como el ISO 9000, la certificación famosa de calidad, no es un requisito para un hotel para poder prestar el servicio. Lo quiere tener porque un consumidor dice, esta persona se ha sometido a un proceso de calidad, tiene unos procesos estandarizados, etcétera, y le da mayor, digamos, confianza en eso. Lo que es obligatorio es cumplir con los protocolos de bioseguridad, eso sí es obligatorio, no la obtención del sello. En el caso de Colombia nos fuimos por un camino que creemos que pues, ha sido muy interesante. Otros países han creado unos sellos, los ministerios, donde prácticamente con una declaración voluntaria un empresario dice, yo estoy cumpliendo. Inmediatamente el gobierno le dice, bueno, entonces tome su sello. Nosotros nos fuimos por el camino de los organismos evaluadores de la conformidad, esas entidades como ICONTEC, como Buró Veritas, como SGS, que son expertos en el tema de las certificaciones, de miles de certificaciones, y que además fueran reconocidos por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Nos parece que eso le añade un elemento de confianza, y además hoy en día tenemos ya 16 organismos evaluadores de la conformidad que están prestando ese servicio.
de cara al prestador de servicios turísticos, pues tiene un portafolio, en vez de tener que recurrir a los funcionarios del ministerio o a un equipo específico, tiene 16 opciones para que le manden una cotización y a ver cuál le da mejor servicio, al mejor precio, mejor calidad, para sacar la certificación. Y eso crea una competencia sana entre los diferentes proveedores de esa certificación. El sello ha sido, digamos, reconocido internacionalmente. Fue el primer sello que en el mundo tuvo el reconocimiento formal y oficial de la Organización Mundial del Turismo, añadiéndole un elemento adicional de confianza. Pero además ha sido puesto como referente en el Comité de Crisis de la OMT, ha sido puesto como referencia en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, también como un muy buen ejemplo de lo que puede ser un sello de bioseguridad. Varios países de América Latina nos han pedido que les expliquemos en qué consiste porque tienen interés en adoptar un sistema similar. Pero nuevamente, aquí el tema, y ustedes estaban hablando también de cuál es el reto, los retos más importantes. Yo creo que el reto más importante es demostrar que se puede operar con un riesgo bajo de contagio de la pandemia. Es decir, este no es el momento, esta reapertura no es el momento de bajar la guardia, es al contrario, el momento de mayor autocuidado para que no nos contagiemos nosotros, mayor autocontrol para no ir nosotros a contagiar a los demás, actuar con responsabilidad, con cautela, porque eso es lo que va a permitir que la reactivación siga progresivamente una línea ascendente y no que tengamos en el futuro que volver a cerrar, a limitar la movilidad, etcétera, como ya estamos viendo que está pasando en países del mundo en donde la gente salió desbordada, bajó la guardia y entonces hay la necesidad de volver a proteger. Y lo segundo es la demanda, incentivar la demanda, porque no es suficiente estar abiertos. Antes del 1 de septiembre, cuando estábamos cerrados, el clamor más grande del sector era abran, 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 abran. Y finalmente, pues logramos, y digo, no quiero decir que no haya obrado también con responsabilidad el Ministerio de Salud y el equipo de salud del gobierno para buscar minimizar los riesgos, pero no es suficiente abrir, porque si no incentivamos la demanda, a pesar de que todo el sector esté abierto, si la demanda es muy baja, es como si en la práctica estuviera cerrado el sector. ¿Cómo incentivamos esa demanda? A través de una estrategia de promoción efectiva. Tenemos la campaña nacional Yo Voy, que para el caso de la pandemia adecuamos, ajustamos esa campaña con un mensaje muy lindo que dice Colombia sin ti no es Colombia. Y diciéndole a los colombianos, miren, Chiribiquete y el Castillo de San Felipe y la Sierra Nevada, sin ustedes no es Colombia. Y eso ata muy bien con lo que decía Cipriano cuando decía, lo que enamora de estos destinos es la hospitalidad, el calor humano, la alegría de los colombianos que celebramos lo bueno, lo malo y lo regular, hasta la tragedia la celebramos a veces. Pero necesitamos incentivar ese consumo. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, piensen ustedes que la demanda en el mundo del turismo va a bajar por unos años. Entonces son menos consumidores e igual número de destinos buscando atraerlos. Todos con presupuestos, con recursos. ¿Cómo hacemos para que un viajero prefiera venir a Colombia que a Perú o a México o a cualquier lugar del mundo? Yo creo que con dos palabras, calidad y sostenibilidad. Tenemos que generar productos de altísimo valor agregado, que las experiencias sean de altísima calidad. Y hay que recordar además que viajar no es estar solamente físicamente en un lugar. Viajar es también el recorrido, el viaje interior que hacemos intelectual, emocional, espiritualmente, inspirado por un destino. Y el secreto de viajar hoy en día, y más aún en la pospandemia, es la habilidad para conectar ese viaje físico con ese viaje interior, para llenarlo de sentido, de significado, para que las experiencias se vuelvan memorables, únicas y finalmente transformadoras de la vida de las personas. El mundo está pasando de los viajes de entretenimiento a los viajes de enriquecimiento personal. La gente entiende que ser viajada es una característica envidiable de la personalidad porque le da mundo, porque le da visión de otras culturas, etcétera. Y ahí es donde yo veo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en ese tema de calidad. Y termino con esto y perdón lo largo. El otro elemento que va a permitir traer más viajeros internacionales y bueno, nacionales también, es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad dejó de ser filantropía, dejó de ser amor por la naturaleza, dejó de ser responsabilidad con las futuras generaciones. Claro que eso debe ser lo que nos inspira a practicarla,
pero pasó a ser un elemento determinante de la competitividad de los destinos. Hace 2 meses el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con ocasión de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, decía: en la pospandemia, la sostenibilidad es la nueva normalidad. Ya no es algo que uno pueda escoger libremente, de pronto sí, de pronto no. No, es crítico al momento de la competitividad de los destinos, y por eso hemos venido trabajando muy fuertemente en el desarrollo de la primera política de turismo sostenible del país. Y ojo, no es una política solo de ecoturismo. El ecoturismo representa entre el 5 y el 10% del turismo sostenible. Aquí estamos hablando de las grandes discusiones que se están teniendo en el mundo en materia de sostenibilidad, el tema de cambio climático, el tema del uso de energías renovables no convencionales, el uso y administración del recurso hídrico, la disposición de residuos sólidos y líquidos y la protección y conservación de nuestra biodiversidad. Yo creo que a eso es a lo que le tenemos que apostar en el país, porque eso, más que cualquier estrategia de promoción, de pauta en medios, de publicidad, eso, la calidad y la sostenibilidad, va a ser lo que garantice que tengamos turismo no para los próximos 2 años, 5 años, sino durante los próximos 50 o 100 años, ojalá. Claro que sí. Y mencionaste una palabra que de hecho ya viene conectada con 2 preguntas que nos está haciendo el público, y es la palabra sostenibilidad. Dijiste algo que es importante, y ya no es solamente amor por la naturaleza ni una responsabilidad con generaciones futuras, sino que ya trae unos llamados a la acción diferentes. La palabra sostenibilidad ahora ha adquirido, digamos que un término que es medianamente nuevo, que se llama la regeneración o la economía regenerativa, y esto, pues, en pocas palabras es: no solamente no hagas el daño, sino que tus acciones deben tener un neto positivo, ¿cierto? Hernán lo mencionaba cuando hablaba de bienestar, lo mencionábamos cuando hablábamos de retroceder las tasas de deforestación a través de un aprovechamiento de los ecosistemas sostenibles. Entonces, pues la primera pregunta, y la pongo abierta, porque no sé cuál de los invitados no la quiere responder, es: ¿cómo podemos aportar a la sostenibilidad y a la regeneración desde nuestras actividades turísticas? Esta pregunta viene del público, entonces no sé quién quiera responderla. Si quieres, yo empiezo con una parte que puede ser bien interesante. Y bueno, en cuanto a la sostenibilidad hay algo bien importante, y es: antes de la pandemia yo creo que habían muchos empresarios que veían el tema de sostenibilidad como que no les permitía ser rentables a sus empresas, que no veían que la sostenibilidad fuera algo positivo para el negocio, mirando los números. Y ustedes que trabajan con un banco, creo que eso es bien interesante. Hoy en día, con la pandemia, y de hecho antes de la pandemia, y así lo veíamos desde Acotur, un negocio sostenible sí puede ser rentable, y no solamente eso, sino que además eso garantiza un futuro para el negocio. Es decir, ser sostenibles hoy en día ya no es una opción, ahora con la pandemia menos. Hay que ser sostenibles por muchísimos motivos que el vice Julián ya mencionó. Así es de que definitivamente cualquier empresario que piense en cualquier tipo de negocio hoy en día tiene que ver la sostenibilidad como una oportunidad para que el negocio sea exitoso en el futuro. Ahora, con lo que tú mencionas de temas regenerativos, ese tema es bien importante. Es decir, y también lo decía Cipriano hace un rato, la idea es que los sitios que uno visita queden mejor de lo que estaban después de que uno los visita. Intrepid Group, Intrepid Travel tiene una política muy interesante. Hasta el año pasado éramos de los pocos operadores en el mundo que estábamos haciendo compensación de CO2 al 100%. El proyecto a partir de este año, antes de que llegara la pandemia, era aportar un 25% adicional, es decir, no solamente compensar por lo que se generaba negativo de los viajes, sino aportar un 25% más y ser positivos, como lo decías tú, Juliana. Yo creo que eso es algo que todos los empresarios debemos empezar a ver, y ver cómo hacemos para ayudarle a los recursos que hemos perdido por el turismo y por otras razones,
ayudar a que los recuperemos, a que vuelvan. La naturaleza es muy agradecida y si la tratamos bien, reflorece. Así es de que yo creo que tenemos una oportunidad muy linda y el turismo es una manera espectacular de hacerlo. Perfecto. Laura también quiere complementar un poco esta respuesta, para lo cual Gabriel va a prender la cámara y nos va a poner a Laura en altavoz. Laura, como les recuerdo para los que no estaban al principio, es cofundadora de Awake Travel. Hola, ¿me oyen ahí? ¿Bien? Sí. Sí, súper. Bueno, iba a decir que respondiendo a tu pregunta, Juliana, yo diría que pues desde nuestra experiencia en Awake, hay muchos negocios locales que además de tener unas prácticas de sostenibilidad muy importantes, tienen a su vez, iniciativas de conservación que activamente o protegen la naturaleza o tienen, iniciativas de reforestación o iniciativas sociales o de desarrollo comunitario que, es como la opción adicional que tendría un viajero. Nosotros en la Awake trabajamos pues no solo para fortalecer este tipo de iniciativas y que esos procesos de conservación y de desarrollo se integren en la experiencia de turismo, sino tratar de que desde el mercado los viajeros elijan no solamente por calidad o precio, que es una de las opciones, como la elección más general, sino que también incluyan dentro de tu decisión de compra a esas iniciativas o actores que son, estos aliados de la conservación y el desarrollo comunitario en los destinos rurales del país. Entonces yo creo que, desde el lado del mercado, valdría la pena que incentivemos a que los viajeros no solamente compren por esos dos factores calidad-precio, sino que logremos dirigir más recursos a actores que estén trabajando por el desarrollo comunitario y por la conservación de los ecosistemas. Y eso pues está muy relacionado con el turismo regenerativo, que busca que no solamente dejemos como está o lo mantengamos como está los lugares donde visitamos, sino que también logremos que nuestra plata, lo que paga un cliente, se traduzca en acciones positivas para la conservación y desarrollo social. Yo creo que, que desde el mercado logramos que más clientes escojan a esos actores. Eso no solamente va a beneficiarlos, sino que va a incidir en que nuevos actores vean beneficio en generar acciones positivas en torno a al desarrollo social y a la conservación. Y creo que desde el lado de la oferta también es importante beneficiar a esa oferta que a su vez genera proyectos de conservación y desarrollo social. Entonces, entre más beneficios que demos a esos actores, que no solamente, hacen turismo y base bien y de calidad y ofrecen más precios, sino que son actores que también tienen procesos de conservación, que son, que destacan por eso en términos sociales y ambientales. Creo que eso también puede mover, la rueda positiva, usando lo positivo que tiene el sistema de compra y venta en el sector del turismo, pues eso puede ser muy positivo para beneficiar aún más a esos actores que lo hacen bien, o mejor de lo que todos, de que el rango normal lo hace. Entonces creo que eso también valdría la pena potenciar. Sí, no, súper, perfecto. Y te entendimos muy bien. Muchísimas gracias. Por aquí hay otra pregunta que... Juliana, de pronto ahí, señor. Muy rápido, pues que es que hay una definición básica de sostenibilidad, que son esas 3 P's: People, Planet y Profit. Y finalmente, si nosotros no logramos esa triada, pues esto no va a servir. Y aquí el mensaje es, en estos días veía un video de unos turistas que llegaban a un lugar donde había un cultivo de azaí, y obviamente pues eran unas palmas gigantes y había unos que bajaban el azaí, pero había otros que cortaban la palma para bajar el azaí. Entonces eso no tiene ningún sentido, y eso no nos puede pasar en el turismo sostenible, porque probablemente esa familia o esa comunidad durante un tiempo limitado va a tener una calidad de vida, pero rápidamente eso va a desaparecer. Entonces ahí hay una trampa donde tenemos que ser capaces de pensar realmente. Los indígenas americanos, los que inspiraron la Constitución de los Estados Unidos, hay un libro que se llama Las organizaciones que sanan, de Rashi Shodiak y Michael Gelb, que habla mucho del capitalismo consciente. Los padres de la patria de los Estados Unidos se inspiraron en unas comunidades indígenas
Iraoque, creo que eran las comunidades, y ellos tenían una filosofía que decían, todas las decisiones que tomes, piensan en el impacto que va a tener en la 7ª generación. Entonces, tenemos que ser capaces de pensar en el impacto que van a tener la 7ª generación. Lo desafortunado de este cuento es que esas comunidades tenían 2 máximas. Uno, el poder de la mujer en el gobierno. Las mujeres eran las que elegían a los gobernantes, y las mujeres, si veían que ese gobernante no lo estaba haciendo bien, lo podían, digamos que, retirar de su cargo. Y el impacto que tenían esas decisiones en la naturaleza. Desafortunadamente, los padres de la patria se les olvidaron esas 2 cositas. Yo creo que si el mundo hace 200 años hubieran tenido esos padres de la patria, esas 2 cositas, ese liderazgo femenino y la sostenibilidad con las decisiones, probablemente hoy tendríamos un mejor mundo. Pues Cipriano, tu intervención nos cae como anillo al dedo, porque hay una pregunta del público que está relacionada con las mujeres, y aquí voy a hacer una cuña publicitaria. Ojalá se nos presenten muchos emprendimientos femeninos este año en Encampo, tanto desde la parte agro como desde la parte de turismo de naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué papel juegan las mujeres rurales en el desarrollo económico del país? Ya mencionaste un poco de antecedentes, de pronto alguno, no sé si el viceministro es de la parte del conocimiento económico del sector, o Hernán desde el gremio, que nos puedan como ilustrar un poco cuál es ese rol de la mujer rural en el desarrollo económico del país y de estos procesos y de operaciones de ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo receptivo, comunitario y etcétera. Estamos tímidos, veo que con esa pregunta, Hernán. No, digamos, no, yo no soy un experto en el tema, pero no hay duda de que el sector turismo sí es un sector en donde hay no digo que sea altísima y que no deberíamos aspirar a más, pero es un sector en donde sí hay muchísimas actividades, labores, profesiones asociadas al turismo en donde las mujeres desempeñan esa labor. Es decir, es impresionante ver, y doy los ejemplos en el país y en el mundo, pero por ejemplo, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, todos los burós, por ejemplo, de convenciones del país son presididos por mujeres. Bueno, pues nada más Laura es un ejemplo aquí de un emprendimiento que lo conozco muy bien desde hace muchos años y es un emprendimiento espectacular, pero sí es el sector turismo un sector donde uno ve una participación alta de la mujer. Y en la ruralidad también, la importancia de la mujer rural pues es enorme, y en el turismo, digamos, por la naturaleza, digamos, de las actividades y de todo, hay un potencial enorme para aumentar la participación de la mujer, y de hecho creo que en la actualidad hay una presencia enorme de la mujer en todas las actividades asociadas a turismo. Okay. Y Laura va a complementar. Yo quería complementar también algo, y es en mi experiencia como empresario del turismo, he estado en 3 empresas de turismo en los últimos 10 años, y en las 3 empresas la mayoría de personas que han trabajado en estas empresas son mujeres, y la mayoría es entre 70 y 80%. El segundo comentario, y esto también es una invitación a todos los que están en Bogotá, alrededores de Bogotá, o las personas que viven fuera, que vienen y visitan Bogotá, los invito a que conozcan un proyecto muy lindo cerca de Bogotá, que es la Cascada La Chorrera. De hecho, es la cascada más alta del país. Y este proyecto es manejado por mujeres. Son mujeres campesinas que empezaron un proyecto muy lindo. En general eran familias, pero en realidad quienes han tomado el liderazgo han sido las mujeres, con 2 objetivos principales: la protección de las fuentes de agua, y segundo, darle oportunidades de vida a sus hijos, para que los hijos no se vengan para la ciudad. Eso yo creo que es un ejemplo muy, muy interesante y vale la pena conocerlo. Ok. Y Laura, para complementar. Sí, bueno, yo quería decir que digamos, en nuestro caso en la UEC tenemos muchas, digamos, emprendedoras, pero sobre todo lideresas en regiones rurales del país que mueven procesos de articulación en las comunidades
que además mueven procesos de, digamos, de cambio en las generaciones, son impulsoras del cambio, y creo que en la medida que logremos potenciarlas, nosotros tenemos muchos casos, tenemos una que resaltamos siempre, que es Cachita, en Chocó, tenemos por ejemplo, ahorita en el proyecto de UK, que estamos en 35 municipios, una gran mayoría de las personas que están en los procesos de formación son mujeres, y estas personas, estas lideresas mueven un montón de procesos de articulación, de procesos de reconciliación en sus comunidades, de procesos de sostenibilidad, de empoderar a otras mujeres, que pues sabemos que igual hay muchos estigmas y muchas situaciones digamos, de desigualdad, y que a veces es complejo en muchas culturas, y creo que, digamos, en la medida que empoderemos a más mujeres y demos más herramientas y podamos, digamos, resaltar esos casos exitosos de emprendedoras exitosas en turismo, eso va a llevar a que más niñas y jóvenes quieran entrar en esos procesos que a veces se ven, digamos, lejanos o difíciles, y creo que esa visibilización hace que sea más claro el camino a poder llegar a mover ese tipo de procesos. Entonces creo que me alegra mucho que digamos, estemos priorizando desde el campo también a emprendedoras y procesos liderados por mujeres, y creo que eso sin duda es un catalizador muy importante en las comunidades rurales para generar procesos de cambio en torno a la sostenibilidad, a la conservación y al desarrollo comunitario. Claro que sí. Excelente, Laura. Te entendimos muy bien. Una última pregunta, porque el espacio va hasta las 1:30 y queremos tener al final unos 5, 10 minuticos para contar sobre este año, cómo viene en campo. Y la pregunta es para Cipriano: ¿cómo desde la empresa privada se está aportando al fortalecimiento del tejido productivo del país a través del turismo de naturaleza? Perfecto, Juliana. Antes de responderte en la pregunta anterior, yo soy un fan de las mujeres, y las mujeres tienen cosas espectaculares, pero hay 4 elementos que definen todas las mujeres. Una se llama comando y control, y que digan al que no lo mandan en la casa y le tomamos un video y se lo mandamos a la señora para que vea si es capaz de ponerle la cara. Comando y control, pero tiene una cosa muy bonita, es que sienten y comparten, diferente a los hombres. Las mujeres son mucho más compasivas, y esa compasión no es de pesar, sino que realmente tienen esa empatía y esa cercanía, y comparten, pues comparten la vida. Ninguno de nosotros podría gestar un ser durante 9 meses, pues nosotros por naturaleza los hombres somos egoístas. Entonces el mundo y el país necesitan mucho más empresarias, no solamente en el turismo, sino en general en la vida pública, en las comunidades. Necesitamos muchas más líderes femeninas, para que realmente podamos tener ese equilibrio de esas 3 P's que yo les dije ahorita. Y a tu pregunta, pues yo creo que ya la respondí al inicio, y es, pues Bancolombia está convencido de que nuestro rol como un actor importante en la sociedad, económico y social, es promover el desarrollo económico sostenible para lograr ese bienestar de todos a partir de 3 pilares. El primer pilar son todo lo que tiene que ver con la competitividad de las cadenas productivas. El segundo es con ciudades y comunidades sostenibles, y el tercero con educación e inclusión financiera. Y de ahí se desprenden una serie de retos y desafíos. Estamos en ese proceso, digamos, de continuar para que lo que hemos empezado a llamar una banca con propósito, que esa banca con propósito realmente pueda llegar a muchos lugares del país. Y en este espacio que les contaba en Agroexpo, hablábamos que hay un reto gigante, y es de 100 créditos que se colocan y que se ubican en el agro colombiano, solamente el 1% va al sector financiero formal. Por otras vías llegan créditos, pero el 1% es el formal. Y muchas veces en esas intermediaciones hay una trampa gigante de la desigualdad que tenemos que romper. Entonces, ¿cómo tenemos que aportar? Realmente tenemos que aportar, uno, con mucha humildad. Yo les diría que no podemos diseñar los procesos, los productos desde el escritorio. Un reto gigante hoy en el COVID, porque no podemos estar más cerca realmente de ese cliente, de ese usuario, de esas comunidades. Poder llegar con esa propuesta de valor que realmente es ese traje a la medida para esas comunidades.
entender que muchas veces en proyectos que hemos apoyado desde la organización y desde la fundación, el problema no es de capacidad de pago, sino de flujo de caja. Y es que hay algunas de esas cosechas que son anuales, entonces tienes que invertir durante todo el año. ¿Y cómo le vas a poner entonces un pago mensual si hay unos meses que no tienes con qué pagar? Entonces se apalancan unas cadenas productivas, jalonadas también con unos productores y unos clientes finales. Hay cadenas del FIQUE, por ejemplo, el FIQUE en Colombia tuvo un momento donde prácticamente la producción de FIQUE estaba decayendo, y un fabricante importante de sacos de FIQUE, la fundación y otro aliado, buscamos el modelo económico que fuera rentable y que fuera sostenible para que esas comunidades pudieran plantar el FIQUE, tuvieran, digamos, que el capital de trabajo necesario para tener todo el proceso productivo, y el respaldo o esa garantía económica era la orden de compra de ese productor final que fabricaba los sacos de FIQUE. Entonces, hay unos retos gigantes, tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser más innovadores, tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar con el ecosistema, no nos la sabemos todas. Entonces, por eso necesitamos aliados como Awake que realmente nos ayuden a que ese propósito baje realmente donde tiene que llegar. Hay mucho por recorrer, hay mucha energía, hay mucha pasión, y también metemos la pata, hay que decirlo, que también nos equivocamos, pero hay que aprender. Ninguno de nosotros aprendió a montar en bicicleta la primera vez que se montó en una bicicleta. Todos nos caímos, nos raspamos, nos volvimos a parar, y tenemos un compromiso gigante con Colombia y con los países donde operamos. Entonces, no, agradecerte a ti, a Portafolio Verde, que ha sido un excelente aliado, que muchas empresas que están aquí conectadas y los que no se pudieron conectar se postulen a Encampo. Tenemos muchas ganas de poder apoyar estos proyectos. Ojalá que tengamos un problema bueno, y es que tengamos muy buenas propuestas y que, como en otras ocasiones, es difícil escogerlas. Entonces, agradecerles a ustedes y a mis colegas porque estos espacios, y yo les quería leer algo que ahorita el vice estaba hablando de los viajes. Yo soy un viajero y montañero, y literalmente entonces tengo por aquí unas frases de viajes que me gustan mucho, y es: la vida es un viaje y aquellos que viajan la viven 2 veces. Un viaje se vive 3 veces: cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Aquí hay muchas, les voy a leer 2 más. No me digas cuántos años tienes o cómo eres de educado o de culto. Dime dónde has viajado y qué sabes. Y esta es muy bacana porque esta es como muy popular. Prefiero un pasaporte lleno de sellos que una casa llena de cosas. Eso está espectacular y súper inspirador. Y para redondear, entonces yo voy a hablar unos minuticos sobre Encampo, que ha sido pues como la iniciativa que nos convoca acá a esta conversación. Les quiero leer, y lo voy a leer literalmente porque a mí me encanta el propósito de Encampo. El programa Encampo tiene como propósito promover la prosperidad, la sostenibilidad y la competitividad del campo colombiano a través de la sofisticación, el fortalecimiento y el crecimiento de los negocios de impacto rural y sus cadenas de valor. Con Encampo buscamos que las empresas y organizaciones, familias rurales, pequeños productores y anfitriones potencien sus negocios, mejoren sus ingresos y calidad de vida, construyan un valor compartido con las comunidades y en su cadena productiva, e impulsen el crecimiento rural en Colombia. Ese propósito lo estamos buscando cumplir a través de un programa completo que tiene un ecosistema de fortalecimiento para las organizaciones que se presentan a la convocatoria Encampo, no solamente los que llegan hasta el final y son los 5 seleccionados para ese crédito a la medida, como mencionaba Cipriano, porque no se puede hacer un crédito tan lineal en el agro colombiano, no podemos caer ante las tasas de usura, y ese es uno de los propósitos principales, una de las herramientas principales que tenemos en Encampo. ¿Quién se puede presentar a Encampo? Un negocio rural, o sea, el empresario rural, o la persona o el grupo de personas que están dedicados a la producción de bienes y servicios en el campo, una organización consolidadora, es decir, puede ser un gremio, puede ser una cámara de comercio, o una empresa ancla, que es una empresa grande que impulse el crecimiento empresarial de los demás eslabones y que puede generar esa compra, como mencionaba ahorita el ejemplo del productor de FIQUE, Cipriano.
¿Qué sectores tenemos priorizados? Tenemos el sector agronegocios, que incluye logística, servicios, producción primaria, transformación y afines, y el turismo de naturaleza. Entonces, agronegocios y turismo de naturaleza. Dentro del turismo de naturaleza, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta hora y media de webinar, está ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, comunitario, cultural, turismo de bienestar, científico, étnico y otros, ¿cierto? Ya digamos que el abanico es muy amplio. Los requisitos, pues debe estar dentro de uno de los tipos de sectores priorizados, debe estar constituido legalmente en Colombia por al menos 6 meses, el tamaño no importa, es decir, sí buscamos que estén aglomerados, pero pueden ser 3 pymes que se juntan, 4, armen el esquema. Debemos tener pues como una lógica de cadena de valor, porque recuerden que nosotros estamos promoviendo que ese beneficio llegue hasta el final, hasta esa familia rural en el fondo de la cadena, en el territorio. Digamos que esos son algunos de los principales requisitos. Debemos tener algún proyecto específico que queramos presentar y digamos que entrar en más detalles de pronto en este momento no es tan pertinente, pero los invitamos a que conozcan los términos de referencia completos en nuestra página web www.encampo.co. Ahí están los términos de referencia generales, las fases. Tenemos un proceso que tiene 8 fases en donde terminamos con una selección de unos proyectos para realizar este fortalecimiento de este crédito a la medida. Sin embargo, es muy importante y para nosotros como programa ha sido fundamental tener una propuesta de valor que le genere un conocimiento, un crecimiento a las organizaciones desde el momento que ingresan y empiezan a ser evaluados. Es decir, nosotros esperamos tener más de 300 organizaciones que ingresan a una fase de postulación, ¿cierto?, de las organizaciones y los negocios, pero ya para una segunda fase podemos tener hasta 65 organizaciones que ya ingresan a un proceso de fortalecimiento de negocios y proyectos a través de una mejora en sus capacidades de innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Entonces miren que esto es un programa que no solamente beneficia al que llega al final, sino que desde que empezamos las fases de desarrollo, empezamos con este tema de innovación y sostenibilidad. Luego pasamos a una fase en donde se evalúan los proyectos y los negocios. Luego en una fase 4 tenemos hasta 30 organizaciones que tienen mentorías, formación con expertos, conexiones, encuentros, un fortalecimiento importante en el nivel financiero. Luego hay una fase de estructuración financiera en donde llegan hasta 10 organizaciones. Entonces, miren que aquí cualquier organización de las que están acá en este webinar puede tener una motivación muy importante para presentarse, que es muy rico llegar hasta el final, sino de todas maneras vas a estar fortalecido, ¿cierto? Y vas a tener algo que te va a generar valor en tu modelo de negocio. Luego hay unas visitas en campo, finalmente pues ya hay una negociación y unos planes y unos acuerdos de trabajo y una última fase que es ya la implementación de los proyectos ganadores. Toda esta información lo encuentran ahí en esta página web que estamos viendo en pantalla, encampo.co. Estamos con la convocatoria abierta hasta el 31 de octubre, hay muy buen tiempo, les recomendamos que no lo dejen para el final. Yo sé que es difícil, que todos tenemos mucho trabajo, pero sepan que los organizadores del programa En Campo, Fundación Bancolombia y Portafolio Verde, los estamos esperando con alegría y con ilusión de poderlos fortalecer, porque es nuestro propósito. Este propósito es de largo plazo y queremos contar con la participación de ustedes, de todos, ojalá, y ojalá muchas mujeres además. Y bueno, yo creo que para ser respetuosos con el tiempo, de pronto darles unas palabritas de despedida a nuestros demás invitados y dejarlos con este llamado de acción. Por lo menos descarguen los términos de referencia y léanlos. Léanlos y los invitamos también, nos pueden preguntar a través del correo electrónico información, consejos, guía. Estamos para ustedes, estamos para servirles. Entonces, si quieren, los invitados se pueden despedir también.
Bueno, pues no, Juliana, nuevamente muchas gracias y yo quedé picado aquí con las frases de Cipriano, que también me gusta mucho leer frases de viajes porque realmente pocas cosas tan maravillosas en la vida como viajar, pero entonces les voy a leer un par con el permiso de ustedes. Adelante, Y Luis. hay una muy linda que dice, Henry Miller dice, nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Y hay otra que dice, viajar es una brutalidad, te obliga a confiar en extraños, a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio. Nada es tuyo excepto lo esencial, el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el cielo. Todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno. Y acabo con la última, si me dan un segundo. Claro. Dice, todos los viajes tienen sus ventajas. Si el viajero visita países que están en mejores condiciones, él puede aprender cómo mejorar el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares, quizás aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, vice. Doctor Hernán, adelante, por favor. Muchas gracias. Básicamente quiero cerrar con dos invitaciones. Todos los que estamos acá, que tenemos relación con turismo, yo creo que una de las cosas que debemos hacer, basados en el tema de confianza y de reactivar el turismo, es que demos ejemplo. Yo creo que es muy importante que nosotros demos ejemplo primero en salir a viajar, a disfrutar de nuestro país y hacerlo de una manera responsable y propendiendo siempre por el turismo sostenible. Y la segunda invitación a que todos participen y propongan proyectos con la Fundación Bancolombia y con este maravilloso programa en campo. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, Gracias, muchas hermano. gracias a todos, a Laura también. Y bueno, esperamos muchas postulaciones y los vamos a estar esperando con alegría y con ilusión. Perfecto. Juliana, yo hace unas semanas estaba en una reunión con el equipo y alguien me preguntaba, bueno, cuando podamos volver a salir, ¿qué vas a hacer? Y yo les dije, viajar, 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 viajar. Y aquí la última frase, hay una frase que dice, hay quienes viajan para perderse y hay otros que viajan para reencontrarse. Yo voy a viajar para las dos. Muchas gracias. Excelente, yo creo que todos vamos a quedar muy motivados a viajar después de esta conversación de hoy. Muchas gracias a ti y a todos por participar y bueno, a todos los que nos están oyendo y a los que no pudieron venir, que se postulen y esperamos poderlos conocer, ojalá el día de la premiación y el reconocimiento. Ojalá que algunos de ustedes en ese turismo sostenible se presenten este año y que queden seleccionados. Estamos con muchas ganas de conocer esos proyectos. Muy buenos días para todos y gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.